Argentina, que ya se podía entrar, que estaban mainando los desmadres tremendos que hubo ahí con la dictadura. Seguí manteniendo relación con mis amigos y entonces comencé a venir de tanto en tanto de gira, digamos, a tocar. Toqué en algunos lugares, vine una vez con un cuarteto, después vine con un trío, y en 2 oportunidades, por Pentagrama, como esto, también salieron 2 álbumes que hice especialmente para México. Uno es el que se llama Las canciones que escribí en México y las que aprendí, ese es el título largo del disco, y el siguiente, que fue un año y tanto después, es el que se llama El compositor no se detiene, que es un título que a mí me gustó siempre, y finalmente hice una canción instrumental con el compositor no se detiene, y después, como me gustó tanto la canción, le puse letra finalmente, y la canción la grabó Andrés Calamaro luego. Bueno, de ahí en más, que regresé ya, por suerte, estoy siempre estable en mi tierra, en Argentina, y voy y vengo por los lugares donde sale a tocar y hacer cosas. Pero la última vez que vine acá creo que fue 2003, 2004, y de ahí el otro año surgió que fuimos para España. Y en España logré editar pila de álbumes, no solamente míos, sino de otras músicas que a mí me gustan y que yo produzco en el sello que tenemos en Argentina, que es un sello independiente, donde en 30 años hemos producido 600 álbumes de música que normalmente en las compañías más grandes que existen en el mundo, las más millonarias, son las que designan que esa música, cuando te dicen eso, no es comercial. Bueno, es música de calidad, música de raíz, mucho tango, produje mucho folclore del que más me gusta, mis discos personales, bandas sonoras. Y cuando llegué a España empecé a publicar así en otros sellos también que me interesaba. En 3-4 viajes que hice editamos ahí 56 álbumes, lo cual es muy bueno. Y toqué por muchos lados. Entonces, cuando me voy para España, a veces toco en Francia, en Londres, en Alemania, y vamos con mi mujer y aprovechamos, mezclamos eso con aventura de paseo, y nos quedamos unos 3 meses y medio más o menos. Eso hizo que durante todo ese tiempo, desde el 2004 en adelante, no vine más para México, así he faltado acá bastante tiempo, pero bueno, esta vez, como contó Modesto, decidimos hacer esto y se fue sumando lo de este libro que ahora lo voy a presentar justamente en la Feria del Libro de Nuevo León, el día 12, aquí tengo la presentación del libro, Una mirada. Son 2 libros que yo tengo, ahora un tercero que está por salir también. Las cosas que escribo con los libros, yo tengo la pretensión de transmitir una cantidad de ideas y de cuestiones de vida que no alcanzan con la canción de 3 minutos. Entonces me gusta escribir crónicas y asuntos. Y siempre he tenido la pretensión de escribirlo bien, no hacerme que me coma la cabeza que soy el escritor, pero sí tener buena sintaxis, le doy mucha bolilla a eso. Y cuando empecé a escribir el primer libro, que sería Una mirada, claro, yo hablo como una urraca, como una cotorra, hablo mucho, tengo anécdotas a rolete por 1000 lados, pero cuando las cuento las cosas en muchos lugares causan gracia, simpatía. Y entonces cuando me ponía a escribir las anécdotas, te dormías, te aburrías, claro, porque en vez de contarlo como hablo yo naturalmente, ponía sucede, lo había hecho como muy solemne, entonces empecé a romper. Al otro día escribía otra crónica, salía mal, bueno. Estuve como 3-4 meses hasta encontrarle la vuelta que era, que esté bien narrado, pero que suene como yo hablo. Eso es la idea de cuando escribo en los libros. Y al final no lo logré porque se lo empecé a dar casi terminado a un montón de amigos y sí, lo sentían como cuando les cuento las anécdotas. En esos libros hay anécdotas de todo, como todos los músicos tienen, en distintos lugares. Hay mucho, hablo de cosas que me han pasado en México también, de giras, pero no solamente de
hablo de todo en general, y es el primer libro ese que saqué, y luego saqué otro que a lo mejor el año próximo también se puede publicar acá, que se llama Mi Banda Sonora, y que es un libro dentro del mismo estilo, en el sentido de pequeñas crónicas, pequeñas... nunca me ha interesado escribir como si fueran las memorias en un orden cronológico. A mí eso me parece que es medio plomo. Entonces lo que hago es ir escribiendo crónicas y cositas de lo que se me ocurre, y después lo que hago es hacer un montaje, ordenar eso a un criterio personal, como si estuviera haciendo el montaje y la edición de una película. Entonces, por ejemplo, en el libro siguiente, Mi Banda Sonora, sí comienza la explicación de cómo nací, porque casi mi padre era loco por el cine, y a mí desde chico me llevaban a ver cine todo el tiempo, y yo coleccionaba los programas de cine, sabía el nombre del iluminador, del director, el que hacía la música, era un desastre, ¿no? Era el fanatismo. Y veíamos 12 películas por semana, y yo tenía 6 años, ¿viste? Y además me aprendía de memoria las bandas sonoras de las películas, porque cuando salía del cine, mi viejo, mi padre, me desafiaba, a ver que no te acordás de esta, ¿no? Y tenía que ir tarareando yo hasta casa todas las bandas sonoras, que eran, por cierto, músicas muy hermosas, muy lindas. Entonces, cuando comienza ese libro, comienza de que en el momento que yo nací, mi mamá, ¿a dónde estaba? Estaban en el cine, casi no con el cine. Ahí empezó a tener unos dolores, salieron corriendo para una clínica, y ahí nací casi a la salida del cine, ¿no? O sea que es un destino ya esto, claro. Y bueno, ese es el segundo, que ojalá después también se pueda publicar acá. Y ahora, dentro de un mes, que también hay una feria del libro importante que hay todos los años en la Argentina, sale un libro nuevo, que es un libro que hice en coautoría con un periodista. El libro habla de lo que es lo que se conoce como el nacimiento del Mercer Beat, la British Invasion, la invasión británica, cuando pasó en el mundo esto de que los Beatles y los Rolling Stones aparecieron. Y el libro que trata de que yo hablo de que en ese momento, a través de estos dos grupos que tuvieron tanto éxito internacionalmente, salieron también de Inglaterra más de 100 grupos, todos excelentes y muchos con un estilo propio, muy bueno. Y me parece que eso es una cosa importante que sucedió en el mundo, porque eso ya encendió una llama muy fuerte en la juventud de cualquier país, en donde empezaron a aparecer jóvenes cantando que su propia vida, su propia historia, su canción con su propia letra, porque si no los grupos juveniles de cualquier país, que hacían, cantaban las canciones de moda, que casi siempre las canciones de moda, ¿de dónde eran? Europeas o estadounidenses, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el libro habla un poco de eso, y también habla, yo cuento anécdotas ahí raras. Yo cuando era chico, por ejemplo, me gustaba, imagínense, me gustaba Neil Sedaka, no me gustaba tanto Elvis Presley, me gustaba Neil Sedaka, porque Neil Sedaka tocaba el piano, además, impresionante. Y yo tenía 9 años, y el tipo fue a tocar a Rosario, donde yo nací, y tocó en un teatro frente a la pensión que vivíamos, así que mi viejo me cruzó y empezamos a hablar con Neil Sedaka. Bueno, son cosas que son muy extrañas. El tipo ni se imagina que soy yo, ni qué hago, ni Neil Sedaka, digo, porque está todavía tocando muy bien. La vez pasada lo vi en una entrevista que le están haciendo con motivo de su cumpleaños, y él tocando, siempre sonriente, bueno, un buen compositor, un buen pianista. Entonces, en este libro cuento todas esas cosas porque el objetivo que hay es mostrar que en esa época había canciones hermosas, con una armonía impresionante, con una línea melódica original, muy buena, y todas finalmente eran éxitos millonarios, hits. Es decir, ¿por qué en esa época todo lo que estaba en los primeros puestos de ranking tenía calidad? Y no es lo que sucede hoy en día, ¿no es cierto? Porque yo creo que esta locura de querer ser número uno, y estadios, y aquello y lo otro, el negocio ha avanzado tanto que ha destrozado el verdadero camino que tiene el arte para mí. Estoy de acuerdo, uno tiene que saber que convivir con todos los géneros musicales que se te puedan ocurrir, y hay cierta música que es para entretenimiento, o para bailar, o para joder, y hay otra que no, que es para el cerebro y para el corazón. Entonces, un poco en el libro lo que trato de mostrar es eso,
no mostrar lo que a mí me gusta es mejor que lo que te gusta a ti, sino presentar una alternativa, porque muchísima gente, jóvenes especialmente, no tienen la menor idea de las cosas que pasaron. Por ejemplo, yo me encuentro muchas veces con algunos chicos que se acercan porque les gusta lo mío, porque se los ha recomendado algún hermano mayor o el padre, lo que sea, y tienen a lo mejor un disco mío y lo tienen copiado de la computadora. Y cuando les digo, no, pero el verdadero disco es el sonido el vinilo, y no saben ni lo que es. O sea, lo que están escuchando es la 10ª parte de lo que uno hace. ¿Y eso por qué? Porque el negocio también se ha encargado de ocultar eso, porque imagínense, el hecho artístico para un músico sonoramente siempre ha sido un vinilo, un LP, ¿no es cierto? Bueno, la gran industria del mundo fue la que tiró el vinilo abajo en determinado momento, diciendo que eso era para viejos y que ahora llegaba el verdadero sonido que era el CD. Apareció el CD, que es práctico, todo bien, pero valía el triple que un LP, ¿no es cierto? Entonces durante 10 años fue todo el mundo escuchando CD. Ahora acaban de anunciar que el CD es una porquería y que no se vende más, y sacan de nuevo el vinilo y ahora dicen que el vinilo es el mejor y lo cobran 3 veces. O sea, son unos hijos de puta, claro. Entonces digo, esto sin querer cambiar el mundo, digo, y es lo que uno pretende contar, ¿no es cierto? Y a veces hacerlo, qué mejor en un libro, y el libro, los libros estos los tengo matizados con que de pronto hay una cosa que tiene que ver con un pensamiento político, otro un poco más espiritual, hay otra cosa que es más jocosa, porque siempre los músicos tenemos anécdotas que son divertidas, ¿no es cierto?, que son raras. Yo hay lugares que voy a tocar que me han sucedido cosas que si hubiera existido ya en ese tiempo, para poder filmar, como existe hoy en día, que enseguida alguien agarra un teléfono y te filma lo que estás haciendo. En esa época, 20 años atrás, no existía. He ido a tocar a lugares, por ejemplo, una vez teníamos que llegar a un lugar que era frontera con Bolivia, hacía un calor, ¿viste? Era una cosa insoportable. Y íbamos, no había dinero para ir con avión, entonces íbamos con un micro, y yo tenía una banda en ese momento que éramos 6. Entonces vamos llegando y al festival era el Festival de la Yerba Mate, y teníamos, suponte, que actuar a las 22 horas. Y a las 22 horas todavía faltaba 50 kilómetros, no llegábamos, nos estaban esperando como 3.000 gente, ¿no? Y no llegábamos. Entonces cuando llegamos, pedimos disculpas, dijimos, bueno, esperen que van a armar el piano, esto, la batería, todo. Y yo le pido al organizador, le digo, la única cosa, que te pido, mientras arman, llévame a un hotel que me quiero pegar una ducha, lo único que quiero antes de actuar es pegarme mojarme, pegarme un baño. Sí, entonces me mandan a un hotel, el único que había, que era un hotel muy humilde, por cierto, y entonces subo y enseguida me meto, ¿sabes?, en un bañito, y estoy así, jabonándome, no sé qué, con la ducha abierta, y de pronto se corta el agua, y me quedo todo enjabonado, como un pájaro, ¿viste? Así. Y entonces había una ventanita en el baño, y empiezo a llamar a alguien que me traigan un balde con agua, algo, ¿no es cierto? Che, y no venía nadie, y yo todavía esperando porque se cortó el agua. Y de pronto escucho que corren, gente que corre, ¿no? Y veo que corren unos tipos uniformados. ¿Saben qué eran? Los bomberos, habían llamado a los bomberos para que me tiren agua. ¿Entendés? Entonces dice, ya va maestro en ese momento, y empiezan los bomberos con la manguera, y me termino de bañar. Bueno, esas cosas suceden únicamente yendo a tocar a algún lado, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas es lo que hay en estos libros, y bueno, qué suerte que se edita ese libro, como que consiguió Modesto ahí con la feria, que como les digo, la otra semana voy hacia el día a presentarlo. Voy a presentar el libro en la feria el día 12, y a los 2 días voy a tocar en un café concert muy lindo que hay también ahí, que se llama Musicantro. Y cuando termino eso me vuelvo para acá la última semana que estamos, donde hacemos las 2 últimas actuaciones que les anunció Modesto, el 16 y el 19, y el 20 a la mañana volvemos para allá porque tenemos allá ya otros conciertos y otras cositas para hacer. Y ojalá que esta vez pueda mantener una regularidad de venir, aunque
aunque sea una semana cada año, ¿no es cierto? Pero a veces se hace difícil porque yo elijo lugares, pero los trabajos, las cosas no se dan porque uno elija, se dan porque a veces hay una combinación, una producción, alguien que le interesa, un momento que es indicado para que vayas o no. Y bueno, ojalá que siga esto. Bueno, nada, decirles que estoy muy contento. Los 2 discos que va a sacar Pentagrama ahora, en este momento, uno es una antología de mi grupo de adolescencia, Los Gatos, y entonces es una antología que yo armé. Los Gatos, mi grupo, es un grupo que grabó 6 discos y enseguida nos separamos. Entonces yo armé una antología donde hay 3 canciones de cada uno de estos discos para que se vea cómo se fue cambiando el sonido y lo que hacíamos. Todo el grupo éramos de Rosario, somos de Rosario, que es un lugar lleno de músicos por todos lados, y solamente en los 2 últimos discos tuvimos un cambio, porque el guitarrista original, cuando fuimos a tocar a Brasil, conoció a una chica, se casó, y hoy en día habla que parece Pelé. Ya es brasileño prácticamente. Entonces, para los 2 últimos discos, yo puse un guitarrista que conocí muy joven, que era muy bueno, que es Papo, pero que nunca había tocado en un grupo así. Así que estuvimos con él durante todo ese año y ahí sí ya se terminó definitivamente el grupo. Y esta antología trae 3 temas, como digo, de cada uno de esos álbumes, y se llama así Los Gatos, antología 50 años del rock argentino. Y el disco mío, también saca Pentagrama, es el 40 aniversario de mi canción Solo se trata de vivir, con motivo de que yo escribí acá en México esta canción, la escribí en 1979 en San Luis Potosí. Y la estrené a las 6 o 7 horas en un recital que iba a dar a 100 kilómetros de San Luis Potosí, en Aguascalientes. Y pasó la vida, siempre cuento esta anécdota de la canción. Yo esa noche la estrené porque es una cosa que acostumbro a veces a hacer, que estoy tocando cuando toco solo, cuando no estoy con banda, y de pronto digo, les voy a mostrar una canción que hice hace un rato, y la toco así en crudo, como la hice. Entonces canté la canción esa noche ahí, y a través de todo el recital, que toqué como 2 horas, me la pidieron 3 o 4 veces la canción. Y yo dije, qué raro, porque normalmente cuando hay gente que te pide una canción, es una canción que ya es clásica, que es muy conocida, que ha sido un hit, muy famosa, pero que te pidan una canción que has hecho hace unas horas es porque la canción tiene un destino. Entonces, bueno, la canté todas las veces posible que la pidieron, y después nada, pasó la vida. Pero el año pasado, un amigo mío periodista también de Rosario, vino a México a cubrir unas notas para un programa de televisión que tiene, y como es muy fanático mío, se le ocurrió un día irse hasta Aguascalientes. Cuando llegó a Aguascalientes fue para averiguar si había alguien que se acordara de que estuve ahí. Y lo atendió muy amablemente un director de la biblioteca que tiene. Y de pronto le sacó una cinta donde está el recital mío completo, grabado de la consola con un sonido espectacular. Le hizo una copia y me hizo una copia para mí. Cuando yo lo escuché casi me desmayo. Entonces dije, bueno, voy a armar un disco donde está por primera vez la versión original de esta canción, que ahora es muy conocida porque tiene grabaciones por diversos artistas internacionalmente. Y entonces armé un disco nuevo, que es el que sale ahora, que trae la mitad de aquel concierto del 79 y la otra mitad de 2019, que grabé 6 músicas nuevas del año pasado. Ese es el disco del 40 aniversario. Así que bueno, estoy muy contento y estoy mezclando un poco esto de hacer un poquito de promo a los discos, las tocadas que tengo, las 5 tocadas, y ver unos cuantos amigos que tengo de aquella época y que hace tiempo que no nos vemos y nos reímos y tomamos un poco por ahí. Bueno, les canto un par de canciones como para que esta no quede tan serio, ¿no es cierto?